nosotros como peruanos que queremos a nuestra tierra, queremos un país en desarrollo. Estos elementos que están, digamos, en el Congreso son gente realmente que no quieren a su país, solamente luchan por el dinero. Los grandes poderes económicos sueltan dinero para mantener este poder económico. Eso es lo que ocurre en el país. Cuando el pueblo levanta y quiere, si se quiere, hacer una política al servicio de la mayoría, no les interesa a ellos. Profesor, ¿cuál considera usted que debería ser la salida para toda esta situación en la que estamos actualmente en el Perú? Lo correcto sería de que, frente a los hechos que están ocurriendo, imagínate pues que para ellos una movilización es matar. Para ellos. Aquí está manejado, Estados Unidos está manejando todo esto, ya en contubernio con los grupos de poder, el fujimorismo en su pleno. Entonces yo creo que la salida más clara sería que ellos convoquen a un debate a las organizaciones del pueblo. Ellos no creen en el pueblo, es algo increíble, el pueblo se ha elegido, el pueblo tiene el deber ineludible de sacarles también, pues, si no cumplen con su mandato. Yo creo que un diálogo real, no un diálogo amañado como ellos quieren mantenerse en el poder para armar todito, digamos, el proceso electoral en función de sus intereses. ¿Considera usted que una nueva elección va a solucionar todo este problema? Sí, una nueva elección puede solucionar, pero en la medida que la designación sea democráticamente, que el pueblo elige democráticamente. ¿Y no ha sido democrático estas últimas elecciones? No. En las elecciones sí ha tenido algo de democracia, sí, no en todo su contenido. Siempre ha sido manipulado por los grandes poderes. Por ejemplo, recordemos, la constitución política es uno de los ejes de los grandes poderes económicos. En función a ello camina. Si bien se ha dado, digamos, una elección transparente en esa época, pero antes de eso, ¿cómo manejaban el poder? Los fujimoristas metidos en el poder electoral, ya había, digamos, ahí sí verdaderamente había trafa, ya, pero los medios de comunicación nunca decían eso. ¿En la elección de Castillo se refiere o antes? No, antes. Con Castillo ha sido limpio la elección, no ha habido. Ellos han querido tejer digamos, unos argumentos, queriendo crear al pueblo que ha habido trafa. No hubo ninguna trafa. Incluso los grandes... ¿Por qué entonces la población está de acuerdo, si todo ha sido correcto como usted dice? ¿Por qué entonces ahora el pueblo está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte? Porque ella ha estado dentro de la plancha del señor Castillo como vicepresidenta. Bueno, está pidiendo porque no responde a las exigencias del pueblo. Si Dina Boluarte ha estado junto con Castillo, pero ha claudicado su posición. ¿Qué es lo que hacen los grandes poderes? Ya le ve al líder y le ofrecen dinero. Se acepta, prácticamente es parte de su accionar. Eso es lo que ocurrió en el país. Incluso, ¿qué sucede con los congresistas? Ahí están pues los lobistas permanentemente luchando, ofreciendo dinero para que voten una fórmula, unas resoluciones que siempre los grandes poderes lo hacen. Profesor, en un caso hipotético, mañana se va la señora Dina, mañana se van los congresistas. Es el pueblo. ¿Quién gobierna? Pero es el pueblo que tiene que elegir un comité, ¿cómo se quiere llamar? Que maneja, un gobierno transitorio para que convoque elecciones. Pero una elección en función a normas claras, no lo que piensa hacer el Congreso. Incluso ellos han acordado que tienen que ratificar a los congresistas. ¿Dónde estamos? O sea, ellos ordenan sin que el pueblo conozca las normas legales. Así están manejando. ¿De qué democracia nos hablan? No hay ninguna democracia ahí. ¿Usted considera que en este tiempo corto que se habla que las elecciones van a darse en el 2024, van a surgir personas en las que la población podría confiar como para elegirlos como sus representantes? Evidentemente que hay gente, pero el tema es los mecanismos de elección. Yo pienso que las organizaciones de base deben definir esta situación en un congreso, en una reunión que pueden convocar, donde se llevan las propuestas y que el pueblo evalúa. Ellos deben irse. Solamente ese mecanismo utilizando sí se puede, pero si a través de los partidos políticos
se utiliza para elegirlos, no, pues ellos manipulan, maniobran, se venden, bueno, en fin, tantas cosas sucede, porque tienen plata, ya, es el tema, conquistan a la gente con regalo. Lamentablemente el pueblo peruano le falta, tiene bajos niveles políticos, de eso se aprovechan estos elementos. Si el pueblo fuera culto, ningún mentiroso llegaría a convencerla. Por eso no les interesa la educación del país. Ahora, profesor, viniendo ya al plano distrital, Tarapoto como distrito, ¿cuál es su opinión respecto al trabajo que ha venido realizando el señor Roger Heredia al frente del Fresides? Bueno, Roger ha sido un elemento que ha sido elegido en Chapaj, un evento, y él hace todo el esfuerzo posible frente a un pueblo indiferente. El pueblo es indiferente. Mientras que en el sur y el norte están luchando, aquí en Tarapoto, ¿quién lucha? No le interesa al pueblo. Pero nosotros convocamos para luchar, para tener un agua permanente, para tener buena agua suficiente para el pueblo. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Se iban cuando convocaban? No. ¿Indiferencia? Mucha indiferencia. Esa indiferencia está haciendo mucho daño al país. Un pueblo organizado es un pueblo que puede impulsar su desarrollo. El Frente es un organismo que tiene que ver mucho con el desarrollo también, pero en la medida que las autoridades pues, demuestran con toda claridad que quieren el desarrollo de su pueblo. Ahorita en nuestro país está totalmente, la corrupción está metida por todos los ángulos. Profesor, ¿qué pasa con las bases del Fresides? ¿Usted cree que se han alejado, se mantienen o han aumentado con esta dirigencia actual? No, hay una situación bien difícil que está pasando en las organizaciones. Por ejemplo, los sindicatos casi han desaparecido. ¿Ya? Antes los sindicatos eran una fuerza del Fresides. Y muchas organizaciones también no despiertan. Pero ese es producto de toda esta política sucia que han venido trabajando muchos años. ¿Cuándo concluye la gestión del señor Roger Heredia? Para el año. ¿Cuántos años debería estar en el cargo? 2 años. 2 años nomás es la vigencia en el mandato, ¿no? ¿Ya es 2 años desde que usted le ha cedido el mando? Este 23 va a cumplir. Ya, posiblemente sea pues junio, más o menos por ahí, o julio. Profesor, ahora se ha estado comentando que el Fresides no tendría personería jurídica. ¿Cómo es esa situación? Usted que ha sido presidente, supongo que lo conoce muy bien. Ese es un comentario que ha hecho una corriente que estaba en contra del Fresides. Y conociendo que está inscrita en los registros públicos. Eso es lo peor. O sea, sí tiene personería jurídica. Tiene su personería jurídica. ¿Ya? Está inscrito. Y justo ha sido inscrito muy tarde también desde sus inicios con la profesora Semira. En su época de ellos se inscribieron. Yo tengo ahí el documento, ¿no? Okay. Y ese hemos mostrado incluso a algunos medios de comunicación, hemos hecho llegar la copia, ¿no? En esa época cuando lanzaron un grupo queriendo romper el Fresides, esa vez hemos hecho llegar, cuando decían eso. Profesor, dentro de la plataforma actual del Fresides está la reposición del expresidente Castillo en su cargo. ¿Usted está de acuerdo con este punto en la plataforma? Bueno, yo considero de que desde el punto de vista democrático, Castillo se eligió por el pueblo no le ha votado, sino esta corriente mafiosa que ha surgido y manipulado por Estados Unidos también, ya ha buscado la forma como digamos, sacarlo, como han hecho en varios países latinoamericanos donde ha surgido una corriente contraria al neoliberalismo. De ese trataba. ¿Ya? ¿Y el autogolpe dónde queda? Ha hecho, bueno, lo que él quería cerrar el Congreso, pues el Congreso no sirve hasta ahorita no sirve para nada. ¿Cómo puedes trabajar en un país que ha sido elegido congresistas para que trabajen por el país? Se han dedicado 1 año y 8 meses, digamos, a intentar sacar un presidente. ¿No se ha hecho un harakiri el expresidente Castillo? No, si no ahí han surgido varias maniobras, ya patrañas políticas, ¿Ha sido traicionado? Que lo saben todos ellos, ¿ya? No ha traicionado. No, ¿habría sido él traicionado, digo? Evidentemente por la presidenta actual. Ella traicionó, más otros grupos que también han lanzado su posición contraria. Mira, yo le indico esto. En esos procesos políticos, cuando surgen los intereses del grupo de poder,
ellos empiezan a hacer todo un trabajo para desvirtuar, minimizar y enterrar a los grupos de poder que luchan por un Perú mejor. A ellos no les gusta que este Perú crezca, solamente aprovechar sus recursos. Fujimori ha vendido toditos sus recursos a los países extranjeros y no tenemos nada. ¿Ya? Fujimori en esas condiciones, ¿cómo se le puede tipificar? ¿Como buen peruano? ¿Como un buen político? No, pues, ha traicionado a su pueblo, vendiendo sus recursos que tiene el país. De ahí, de ese recurso vive un país. Y lo más grave, que estos grandes poderes ni siquiera quieren pagar sus impuestos. Es algo paradójico, pero sin embargo hablan de democracia. ¿De qué democracia nos hablan? Profesor Grandes, finalmente, ¿qué llamado le podría hacer usted a la población como para que de repente, buscando el camino de la paz, de la tranquilidad, que todos necesitamos definitivamente para realizar nuestras actividades cotidianas? Bueno, lo que necesitamos aquí es organizar al pueblo, que la gente pues, sea consciente de ello. Una organización te permite trabajar por el desarrollo, donde surgen las ideas positivas. Ya no hay otra forma para que el pueblo pueda surgir. Las organizaciones van a permitir qué mejoramiento podemos hacer en una calle. Su equipo trabaja y exige. La organización es un factor no solamente para mejorar las condiciones de nuestro pueblo, sino para mejorar las condiciones políticas de nuestro pueblo, que le permite dirigir los destinos del país a través de sus representantes. Imagina, hemos tenido representantes mudos que no han dicho hasta ahorita nada. Se han sido elegidos por el pueblo para que se vayan a luchar por los intereses del pueblo. ¿Dónde están esos congresistas sanmartinenses? ¿Ya? Es algo paradójico. Entonces, para evitar eso, necesitamos organizar el pueblo para que el pueblo proponga sus candidatos, que el pueblo la aprueba en una asamblea. Siendo así, mandaríamos gente realmente de buen nivel. ¿Y dónde quedan los partidos políticos si prácticamente el pueblo pondría a sus representantes? Y los partidos políticos prácticamente han traicionado. ¿Desaparecería? Desaparecieron así. Pero si nosotros hacemos una retrospección histórica... ¿Eso no sería autoritarismo ya? No, ¿Dónde queda la ahí no hay autoritarismo, sino hay la voluntad sana del pueblo para tener mejores representantes. Y a través de los partidos políticos. ¿Qué clase de representantes hemos tenido? No hemos tenido hasta ahorita, nunca. Durante los 120, los 200 años que nos han gobernado el neoliberalismo, ¿qué representante podemos tener? No hemos tenido hasta ahorita. Y lo peor, ¿qué hacen los partidos políticos? No les interesa mandar gente de buen nivel cultural, sino mandar gente que se deja supeditarse a los designios de ellos. Así preparan. La muestra más clara es de nuestros representantes de nosotros. No dicen nada por su pueblo. Siempre nos equivocamos, ¿no? Al elegir. No, ese es producto del bajo nivel cultural, político, social del pueblo peruano. Ese es el problema en el fondo. Si tendríamos una educación verdadera, nuestra educación no sirve. Esta educación solo está hecha en función a intereses de grupos. Y me dice, ¿cómo se explica? Que quitaron historia, geografía, quitaron un montón de cursos, educación cívica, claro. Entonces, ¿qué buscamos? O sea, estos grupos de poder no quieren que manejen el neoliberalismo, no le interesa la educación, no le interesa la salud, no le interesa la agricultura. ¿Qué proyectos agrícolas han planteado? Nada. ¿Por qué? Porque los grandes países poderosos manejan todo ello.